bien. Ya. En la parte derecha tenemos un recipiente en 3 dimensiones. Lo que nos ocupa ahora es determinar la fuerza que ejerce el fluido sobre la parte inferior que tiene forma de un cuarto de un turril circular, un turril de sección circular. Eso es lo que se está viendo en la parte del fondo. Y en este caso solamente nos compete analizar la fuerza que ejerce el fluido sobre esa cuarta parte correspondiente a una cuarta parte de un turril. Ese mismo dibujo, están viendo que el ancho lo están llamando W, el ancho de esa parte curva. Eso es lo que no se ve cuando se hace un dibujo en el plano. A la izquierda, en grande, está dibujado en el plano, lo mismo. Y ahí obviamente lo que no se puede ver es W. Para el análisis nos conviene analizar en el plano, como lo que están viendo. H1 sería la distancia desde la superficie libre del líquido hasta donde empieza la parte curva. Y H2 hasta donde termina la parte curva. Como esto corresponde en el plano a un cuarto de círculo, ese radio va a estar como R. Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros la fuerza que el fluido ejerce sobre la parte curva? Algo de sus fórmulas ya hemos hecho. Pero en estos casos debemos considerar dos fuerzas. Una fuerza vertical, de esas a dar la fuerza resultante, o sea, la fuerza que el fluido ejerce sobre la parte curva. Pero previamente debemos determinar esas sus dos componentes. Empezamos entonces viendo cómo se hace esto. La componente horizontal. ¿Cómo considero la componente horizontal? Puedo referirme a este mismo dibujo. Así, y aquí puedo hacer algunas cosas para que se entienda. Conviene que yo lo haga, en el libro también está, pero mejor yo lo explico. Miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si la parte curva la proyecto sobre un plano vertical, ¿qué sección tendrá la proyección de la parte curva sobre un plano vertical? ¿Qué sección, qué forma tendrá? Cuarto de Si círculo. alguien pudiera responderlo. ¿Qué sería? Cuarto de digamos que yo quiero proyectar la parte curva sobre un plano vertical. Y lo que voy a tener, evidentemente, como alguien creo que ya me está diciendo, voy a tener un rectángulo. Miren. Ahí está. Si yo proyecto la parte curva sobre un plano vertical, lo que voy a tener va a ser un rectángulo. Y de ese rectángulo, ¿dónde está su centro de gravedad? Va a estar en la intersección de sus diagonales. En este caso, esta es una diagonal y esta es la otra diagonal. El punto de intersección de ellas me define el centro de gravedad de la proyección. Si ese punto, ahora, desde ese punto mido la distancia que hay hasta la superficie libre del líquido, tendría esto. Aquí está la superficie libre del líquido. Y desde ahí medimos la distancia vertical. Esta distancia vertical es la que me estoy refiriendo. Aquí hasta ahí. A esa distancia ahora nosotros le llamamos HC. Entonces esto para nosotros va a ser H sub C. Por lo tanto, esa fuerza horizontal estaría actuando sobre el centro de gravedad de la parte proyectada sobre un plano vertical. Ese es H sub C. La fórmula que nosotros usábamos antes, la fórmula deducida en la clase de teoría anterior, decía que la fuerza resultante es igual a gamma por HC multiplicado por área. Eso decía. Por lo tanto, esta misma fórmula es la que nosotros vamos a adecuarla a este caso, pero vamos a llamarle fuerza horizontal.
va a ser igual al peso específico del fluido multiplicado por HC. ¿Y cuánto es HC? HC en este caso sería H1 más ¿cuánto? Si el radio es R, entonces todo esto es R. Esta es la mitad de R, entonces nuestra HC, según el dibujo, tiene que ser igual a H1 más la mitad de R. Eso es HC, ¿no? ¿Y cuánto es el área? El área también corresponde a la parte proyectada sobre el plano vertical. El área para nosotros sería igual. ¿Qué cosa? Al ancho, ese ancho que hemos llamado W, y esta altura que es R. Por lo tanto, el área va a ser igual a W multiplicado por R. Ya sabemos qué es HC, ya sabemos qué es área, entonces, en esta fórmula. En esta. Y con esto ya tenemos calculado, pues, la fuerza horizontal. Pero ¿cómo evaluamos el punto donde estaría concentrada la fuerza? Porque recuerden que este dibujo solamente es para ubicar HC. Sin embargo, el centro de presión está siempre un poquito más por debajo de ese punto, más o menos por ahí está. Para evaluar eso, las fórmulas que nosotros tenemos deducidas del libro dice lo siguiente. Aquí voy a anotar eso. Que HP es igual a HC más el momento de inercia respecto del centro de gravedad, dividido entre ¿qué cosa? Dividido entre HC multiplicado por área. Y además aquí todavía aparece en la fórmula un seno cuadrado del ángulo. Como esta es una superficie vertical, o sea, se ha proyectado la parte curva sobre la vertical, entonces la vertical con la horizontal forma 90 grados y el seno de 90 grados es 1. Por eso es que este término desaparecería en la fórmula y quedaría solamente así. Si le pondría eso y eso se volvería 1. Como la sección rectangular es la que estamos tomando en cuenta, la sección rectangular para nosotros, el momento de inercia, tiene este valor, recordando, el momento de inercia de una sección rectangular es igual a la base por altura al cubo dividido entre 2. La base es W, la altura es R. Si sustituimos ahí esto, tendríamos lo siguiente. HP sería igual a HC. ¿Qué es HC? Ya hemos dicho que HC es H1 más RM más el momento de inercia. El momento de inercia ya hemos visto que es igual a W por R al cubo dividido entre 12. Dividido entre 12. Y todo eso además tiene que estar dividido entre ¿qué? Todo esto tiene que estar dividido entre el producto de HC por A. Y HC ya sabemos que es H1 más R medios. Bueno, aquí ¿qué hago? Se va a complicar la fórmula. Pondré nomás primero H1, HC, ¿ya? HC voy a anotar aquí. HC multiplicado por el área. El área es W por R. Ese es el área. Por lo tanto, en esta formulita, HP va a ser igual. Esto ya hemos dicho que es HC. Para no complicar la fórmula, le voy a poner como HC nomás, ya sabemos que es igual a eso. HC más, y aquí simplificamos lo que se pueda. ¿Qué cosa se va a poder simplificar? Aquí, por ejemplo, tenemos una W que se va a poder simplificar. Miren, esta W, esta W. Este R como esta R y esto como R claro. Por lo tanto, lo que va a quedar va a ser
como se supone está dividido en 1, tendría R cuadrado, miren, de los extremos me queda solamente R cuadrado, R cuadrado, dividido entre ¿qué? Dividido entre 12 veces HC, ¿no? Solamente eso quedaría, sobre 12 veces HC. O sea que de esa forma puedo ubicar la posición de esa fuerza horizontal respecto a la línea libre de líquido. HC más R cuadrado dividido entre 12 veces H sub C. ¿Y aquí es H sub C? H sub C había sido igual a H1 más R medios. O sea que ya sabemos cómo ubicar la fuerza horizontal y ya sabemos cómo calcular la fuerza horizontal. Precisamente lo mismo está en el texto, está explicado, pero lo mismo. Si respecto a esto alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer para que lo explique. Profe, una pregunta. O sea, ¿podría poner en el gráfico dónde estaría HP, por favor? Claro que sí. Mira, te lo voy a dibujar, está bien. Mira, si de este CP yo trazo una línea horizontal y ahora yo puedo encontrar esto. Eso que te he dibujado, eso sería H sub P. Esto sería HP. Y es el punto donde estaría concentrada la fuerza horizontal. Si quiero ver esa fuerza horizontal, puedo verlo también. Mira, te lo puedo dibujar también aquí. Lo voy a hacer con un trazo más grueso. A esta misma altura, actuando aquí más o menos estaría la fuerza horizontal. Voy a dibujarla como flechita. Ya. Más o menos así. Esa sería la FH. Actuando en el centro de presión. Por lo tanto, ojalá que esto coincida. Esto debería coincidir con su línea de acción. Bueno, no está coincidiendo exactamente, pero que haga coincidir yo va a ser un poquito complicado para que se vea, pero si quieres lo hago. Voy a hacerlo, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo perfecto. No puedo, mirar. Más o menos. Estoy haciendo la línea de acción ahí. Más o menos. Y esta mi FH es la que tendría que volver a dibujar, pues. Ya está. Y tendría que volver a dibujar así. Así. Esa es la FH. Fuerza horizontal actuando sobre el centro de presión del rectángulo que resulta de proyectar la parte curva sobre un plano vertical. Eso sería FH. Ahora bien, pero ahí no termina la cosa. O sea, eso creo que está claro. Pero hay una cosa que todavía tenemos que considerar. Porque aquí ahora nos falta encontrar la fuerza vertical. Si todo eso que he hecho aparte y se está viendo con rojo y azul se entendió, se va a borrar todo eso ahora. De todos modos, eso está grabado y cuando quieran lo van a volver a ver. Y si alguien quiere sacarle una foto a eso, hágalo. Suponiendo que ya lo han sacado, voy a borrar todo eso para explicar ahora la componente vertical. Profe, De la disculpe, fuerza. antes que lo borre, entonces el centro de presión no es hasta donde llega el HC. O sea, el HC llega hasta prácticamente al medio del rectángulo que hemos solapado, ¿no ves?
Así es, así es. No HC está es la llegando, entonces distancia hasta el centro de gravedad nomás. claro. Mira, Ok, ok. aquí estaría el centro de gravedad, ¿no? Ya. Este punto aquí, este puntito, sería el centro de gravedad. No llega hasta CP, entonces. No, no. Para Ya. ubicar CP, vos tienes que calcular H sub P. Y ese H sub P lo calculas mediante esta fórmula ahora, para Sí, sí. superficies curvas. Perfecto. Muy bien. Ya. Entonces ahora se va a borrar todo esto y voy a hablar de la componente vertical de la fuerza del líquido sobre la parte curva. Todo esto se va a borrar ahora. Ya se borró. Y ahora vamos a estudiar la componente vertical de la fuerza que ejerce el líquido sobre la parte curva. ¿Qué hago para eso? Para eso hago lo siguiente. Para eso considero la parte curva. Miren, la parte curva es un cuarto de círculo y precisamente el peso del fluido sobre esa parte curva representa la fuerza vertical. Entonces, para eso yo tengo que dibujar esta línea auxiliar. Esta línea auxiliar. Desde esta parte, lo voy a hacer con un trazo un poquito más grueso y diríamos, desde aquí hasta la superficie libre del líquido, ahí, yo tengo dos secciones. Una sección paralelepípeda, porque recuerden que esto no es área plana, es un volumen. Por lo tanto, lo que nosotros sí sabemos son estas dimensiones, sí. Pero esto está multiplicado por un ancho que está perpendicular a su computadora, a su celular, dependiendo de lo que están viendo ustedes. Y esta otra parte corresponde a una cuarta parte del tanque, ¿no? Es un cuerpo. Por lo tanto, yo lo que tengo que encontrar es el peso del fluido de lo que están viendo, de todo esto. El peso del fluido. A ver cómo lo marco. Lo voy a marcar así. Bueno, no me queda otra que... De toda esta parte yo tengo que... De todo esto tengo que encontrar su peso. De toda esta parte. De todo eso. ¿Ya? El peso del fluido. ¿Cómo encuentro eso? Primero encuentro el área de este rectángulo y eso lo multiplico por el ancho. Ahí voy a tener ya un peso por el volumen de líquido que hay por sobre esto. Y de esta parte, ¿qué hago? Encuentro el área de un cuarto de círculo y lo multiplico por el ancho. Estaría encontrando el volumen de un cuarto de tanque, o el volumen de un cuarto de cilindro, más el volumen de un ortoedro, se llamaría esto en el espacio, ¿no? Ortoedro. Por lo tanto, la fuerza vertical, haciendo un resumen, voy a decir que es lo siguiente. Diría lo siguiente. Que la fuerza vertical es igual al peso del fluido. Y ese peso del fluido en este caso se está dividiendo en dos pesos. Un peso de la parte del ortoedro, aquí es igual a eso, al gamma del fluido multiplicado por un peso. Ambos tienen el mismo gamma, ¿no? Por lo tanto voy a poner el gamma y considerando la parte del rectángulo primero, esto va a ser R por H1. R por H1 multiplicado por ¿qué cosa? Por el ancho. El ancho es W. Con eso ya tengo el volumen de la parte del ortoedro. Y la parte del cuarto del círculo se va a calcular más el área de esto va a ser pi por r cuadrado sobre 4, porque es la cuarta parte de un círculo. Pi por r cuadrado sobre 4, multiplicado por también el ancho W. O sea que esta formulita la puedo simplificar un poquito si factorizo W, porque W es común en ambos. Sería al peso específico del fluido por el ancho multiplicado por el producto de R por H1 más pi por R cuadrado dividido entre 4. De esa forma determino la fuerza vertical.
Si tengo la fuerza horizontal y la fuerza vertical, la resultante de esas dos será pues la fuerza hidrostática que ejerce el fluido sobre la partícula. Pero una cosa que falta todavía aquí es saber dónde está actuando la fuerza vertical. ¿Dónde actúa la fuerza vertical? En el centro de gravedad de la figura compuesta. O sea que en esta parte hay que aplicar centros de gravedad, eso que hemos aprendido en física 1. ¿Ya? Para este caso en particular, tenemos dos cuerpos. Voy a decir, este es el cuerpo 1 y este es el cuerpo 2. Si pretendo encontrar la localización del centro de gravedad, tendría que ser la distancia que hay entre este punto, digamos, y el centro de gravedad de la superficie compuesta. Puedo tomar esto también si quiero, pero mejor hagamos respecto de este punto, ¿dónde está ubicado el centro de gravedad de la superficie compuesta? Por física 1, recordamos que esa fórmula, X centroidal, X va a ser igual al área 1 por H1. Bueno, espera un momento. No está bien por aquí. No está bien así. Al área 1 por X1 más el área 2 por X2 entre o dividido entre la suma de los áreas. Los áreas son A1 y A2. Esta es la fórmula, si recuerdan, de física 1 para encontrar el centro de gravedad. ¿Por qué X? Porque si la fuerza es vertical, necesitamos su ubicación. Su ubicación se va a medir en horizontal. Por eso estamos tomando la X. No nos interesa la Y. Si estableciéramos para Y, A1 por Y1 más A2 por Y2 entre A1 más A2, así sería. Pero eso no estamos buscando, queremos ubicar la fuerza vertical. O sea, queremos ubicar, sí, la fuerza vertical, la posición de esa fuerza vertical, por lo tanto, la distancia respecto de un punto va a ser horizontal. Ese punto estamos diciendo que va a ser este para nosotros en este ejemplo, para que el ejercicio esté completo y se pueda entender para cualquier otro. Por ejemplo, el área 1, ¿a qué correspondería? El área 1 sería igual. Están viendo que la altura es H1 y esto es R. Por lo tanto, R por H1 sería área 1. ¿Y cuánto vale su X1? Su X1 medido desde este punto va a ser la mitad de R. ¿No ven? R medios. Porque este es un rectángulo de base R y de altura H1. O sea, de esa forma ya tenemos A1, tenemos X1. ¿Cómo ubicamos o cómo encontramos área 2? El área 2 corresponde a una sección de un cuarto cuadrante. Y eso es igual a pi por r al cuadrado dividido 4. Eso es área 2, la cuarta parte de un círculo. ¿Dónde está su centro de gravedad? ¿Cuánto vale x sub 2? X sub 2, según tablas van a ver que es igual a 4/3 del radio dividido entre pi. Ahí está ubicado el centro de gravedad de un cuadrante. Esto en el... Dime. De esa figura, ¿sí, tipo cono o es de un círculo el centro Es de un gravedad? cuarto de círculo. Es un cuarto de círculo. Ok. Esa es la fórmula para esa figura, entonces. Sí, sí, esa es la fórmula para esa figura. Sí. Gracias. Ahora, te voy a mostrar eso, les voy a mostrar esto mismo en las tablas. ¿Ya? Las tablas hace un momento la abrí, ¿no? De mod. ¿No abrí? Sí, creo que sí. O la se ve también la tabla. Aquí está. Aquí está. Esto es lo que abrí del mod. ¿No ven? Entonces, en estas tablas del mod, tenemos, todo esto lo tenemos en las tablas. Solamente es cuestión de buscar. Les voy a mostrar enseguida. Que cargue. ¿Ya? Ahí está, miren.
Es este caso que nos ocupa este. Aquí tenemos un cuadrante, dice. La distancia al centro de gravedad, la Y, respecto a a la horizontal en la base o en el piso, si quieren, es igual a ¿qué cosa? A 0.212 del diámetro o 0.424 del radio. Así está en el molde. Sin embargo, yo les he dado una fórmula. Esto, a ver, hagan ustedes el producto. 4 dividan entre 3pi, a ver, hagan. 4 dividan entre 3pi. Y el resultado de dividir 4 entre 3pi debería darles 0.424. Eso da, profe. Eso. ¿No ve? Por lo tanto, también pueden usarlo del MOC, porque eso ya es una aproximación, lo pueden manejar como exacto. Entonces, este valor lo pueden anotar como 0.414 del radio. Así. Si tenemos A1, X1, A2 y X2, sustituimos en esta fórmula y lo que vamos a encontrar será la distancia desde este punto hasta donde estaría ubicada la fuerza vertical. Porque recuerden que cuando hablamos de fuerzas, estas tienen que tener módulo, dirección, sentido y punto de aplicación, porque es un vector. Entonces, ese punto de aplicación lo va a definir una distancia que tenemos que calcular. Si la fuerza es horizontal, la distancia referida a alguna horizontal tiene que ser vertical, ¿no? Y si la fuerza es vertical, la distancia referida a un punto tiene que ser horizontal. Entonces, esto mismo está explicado en la teoría del libro, pero yo lo he explicado así porque creo que se entiende mejor. Si no, les diría nomás, lean el libro, ¿no? Así que me voy a ir a ver el dibujo ahora otra vez. Y ahí está. Con eso tenemos determinado fuerza horizontal, fuerza vertical, posición de la fuerza horizontal, posición de la fuerza vertical, la ubicación. Y lo único que faltaría aquí sería calcular la fuerza resultante. Esa fuerza resultante, como tenemos las componentes horizontal y vertical, sería la Fx al cuadrado más la Fy al cuadrado. Si les pidiera el ángulo que forma esa fuerza resultante respecto de la horizontal, igual que en todo vector, podemos utilizar la relación de física, la clásica, ¿no ve? El arco tangente de la componente vertical dividida entre la componente horizontal. Con eso habríamos terminado la teoría referente a fuerzas sobre superficies curvas. Profe, una consulta, disculpe. Dime. ¿Por qué mi fuerza vertical va a mi centroide y no al punto de presión? Ah, ya. Porque lo que estamos encontrando en la fuerza vertical es el volumen del líquido sobre la superficie curva. O sea, todo lo que está por encima de la superficie curva representa el peso equivalente a la fuerza vertical. Por lo tanto, tenemos que encontrar el centro de gravedad de ese volumen. Y ese volumen, cuyo ancho es W constante, se resume a calcular el centro de gravedad de una superficie compuesta por las figuras 1 y 2. En cambio, el centro de presión es el punto donde actúa la fuerza horizontal. Para la fuerza vertical tenemos que encontrar el centro de gravedad de la superficie compuesta y ahí estaría actuando la fuerza vertical. En cambio, para el centro de presión necesitamos calcular la distancia en vertical desde la superficie libre del líquido hasta el centro de presión. Y Profe, esa X que vamos a encontrar, que es el centro de gravedad, ¿qué nos va a proporcionar o puede pedir eso en el enunciado? mira, te lo voy a dibujar aquí. Bueno, ojalá no se corte esto antes que eso más. Tengo 5 minutos, me cabe perfectamente el tiempo. Mira, la fuerza vertical
estaría actuando aquí. Voy a anotar la fuerza vertical, la voy a dibujar. La fuerza vertical para mí sería algo como lo que voy a dibujar ahora. Estaría actuando más o menos aquí. Fuerza vertical. Sí. Por lo tanto, siendo esa la fuerza vertical, Fy le estamos llamando. Fy, necesito saber dónde actúa. Y la distancia donde actúa la voy a medir respecto a un sistema de referencia. Ese sistema nosotros aquí hemos puesto como origen, este punto. Por lo tanto, esta X centroidal a la cual hace referencia el dibujo, tendría que ser esta. Bueno, lo voy a dibujar más bonito. Que sea una distancia siempre. Es eso lo que estamos calculando con la fórmula. Es esta X centroidal. La posición de la fuerza vertical respecto de un punto. Hace un momento también ubicamos la fuerza horizontal y la posición respecto a la línea libre de líquido. Por lo tanto, las dos fuerzas están localizadas. Las dos fuerzas las componemos vectorialmente y encontramos la fuerza resultante. Y ahí termina la teoría de esta clase de problemas. Profe, entonces la primera fórmula hicimos que antes la tomábamos como fuerza resultante, esa va a ser la fuerza horizontal. Sí, pero esa fórmula hace un momento en lo que le sacaron una foto estaba deducida ya acomodado para esto, ¿no ves? O sea, era un poquito diferente a la que teníamos. La que teníamos de forma general la hemos readecuado para que sea más fácil su cálculo. Sí. Para no hacer todo esto que he hecho, ya lo podemos manejar como fórmula. Eso no hay problema. A ver, te voy a mostrar lo que viene como fórmula. Lo que he hecho con azul ahora y lo que están viendo en el dibujo se va a borrar. Si hay algo de eso que no se entienda, háganmelo saber para que les explique. Bien, se va a borrar y vamos a ir hacia abajo y efectivamente vamos a ver tal vez las mismas fórmulas que tiene deducida el libro. Entonces se va a borrar esto, le voy a decir borrar. Esto tengo que cortarlo para bajar, si no, no se va. Ahí está. Para la fuerza horizontal están viendo que toma en cuenta. Y S, ellos toman, para nosotros la S era la R. ¿No? Y a ver, vean, las fórmulas son las mismas. HP menos HC, ¿se acuerdan? HP va a ser igual a HC, hemos dicho igual. Él está tomando S cuadrado sobre 12 veces HC, nosotros deducimos R cuadrado sobre 12 veces HC. Y la componente vertical no es más que, dice, el gamma del líquido multiplicado por el volumen. ¿Y a qué es igual eso? El volumen es igual al área plana multiplicado por el ancho. Y aquí al final está haciendo la composición vectorial para hallar FR. Y aquí está ubicando el ángulo que forma con la horizontal esa fuerza resultante. Arco tangente de fuerza vertical sobre fuerza horizontal. Y es todo lo que está haciendo y eso también hemos hecho nosotros. Aquí ya lo está aplicando a un dibujo en particular, el mismo dibujo. El mismo dibujo. Y aquí también está mostrando para ubicar o para entender de la fuerza horizontal, está proyectando la parte curva sobre un plano horizontal de modo tal de que se puede aplicar directamente la fórmula. Para nosotros, en vez de S, hemos puesto R porque era un cuarto de círculo. Pero si no fuera un cuarto de círculo, igual. O sea, tendría que ser una parte curva que correspondería tal vez a una parte de una elipse, a una parte de una parábola puede pertenecer. Y eso tendríamos que evaluar con tablas o, en el peor de los casos, aplicar integrales para alguna cosa. Muy bien.
Esto se va a cortar. Se corta y nos conectamos con el mismo link para ver si podemos hacer un ejercicio de esto. Ya dependiendo del tiempo, podemos hacer un programa. Bien, voy a parar la conexión y voy a grabar lo que ya se ha hecho. Ya. Un ejercicio de aplicación. Profesora, que pudiera grabar esta sesión igual, por favor. Claro que sí, ya. Entonces vamos a grabar. Ya se está grabando. Ahí está. El ejercicio que vamos a hacer va a ser este ejercicio. Voy a copiar el